Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi curso regalón? Yo extrañándolos. ¿Y ustedes están listos para nuestra nueva clase? ¿Lavaron bien sus manos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Todos atentos? Los que no había visto volvieron. ¿Cómo están? Matías, por ejemplo, volvió. Benjamín, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Qué bueno. ¿Y ustedes, chiquillas, chiquillos, todos bien? Vamos con nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Continuando con lo anterior, vamos a ver ahora cómo es la estructura de los ácidos nucleicos, centrándonos principalmente en eso y en la molécula de ADN. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ¿Por qué le pusieron así? Bueno, por su carácter ácido y fueron descubiertos en el núcleo primero. Por eso le pusieron ácidos nucleicos. Nos vamos a centrar en el ADN que estamos viendo aquí en esta primera parte y en el ARN. Como ven ustedes, el ADN consta de dos cadenas polinucleotídicas y esta es solo una cadena polinucleotídica. Pero vamos con la estructura del ADN. Si ustedes ven esta muralla, ¿de qué está hecha? ¿Cuáles son los monómeros? Mono, uno, meros, unidades. ¿Cuáles son las unidades constitutivas de esta muralla? Muy bien, los ladrillos. Pues bien, ¿cómo se llaman las unidades constitutivas de los ácidos nucleicos? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Nucleótidos. Nucleótidos. Son los ladrillos entonces, son los monómeros. Las unidades constitutivas de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. ¿Cuáles son las partes de este nucleótido? Son tres partes fundamentales. El azúcar, que ustedes me la van a representar así con como un pentágono. Es una pentosa este azúcar. Este es el carbono número 1 y tienen que aprender ese número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y aquí está el carbono número 5. Aquí hay un átomo de oxígeno como vamos a ver. Entonces, esto es un nucleótido, el monómero, la unidad constitutiva de los ácidos nucleicos. ¿Está bien? ¿Qué más? En el carbono número, ¿se acuerdan ya, no? Número 1, muy bien, sale una base nitrogenada. Esta base nitrogenada la van a representar ustedes con un rectángulo, tal como aquí. Hay una base más pequeña y una base es un poquito más grande. Entonces ustedes me van a representar con un rectángulo de un tamaño determinado, las bases pirimídicas y las bases púricas de tamaño distinto. ¿Está bien? Para diferenciar las unas de las otras. ¿Qué más? Entonces, en el carbono número, ¿se acuerdan cuál estaba acá? 5. 1, carbono 2 del azúcar, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 5 está el grupo fosfato, que ustedes me van a representar con un círculo. Esto es un nucleótido. ¿Por qué se llama desoxirribonucleótido, profesor? Porque es del ADN. En el ADN, ¿por qué se llama desoxi? ¿Qué querrá decir desoxi? Muy bien, que le falta un átomo de oxígeno. Aquí. Entonces, en la molécula de azúcar llamada ribosa, hay un OH en esta zona. Y en la desoxirribosa solo está el hidrógeno. ¿Está bien? ¿Sí? Ya vamos a ir adentrándonos un poquito más en eso. Lo que ustedes están viendo es un nucleótido del ADN. El azúcar, componente número 1, la base nitrogenada y el grupo fosfato. ¿Cómo lo vamos a representar? Con un pentágono del azúcar, en el carbono número 1 la base nitrogenada y en el carbono 5 el grupo fosfato. ¿Está bien? Ahí está. La ribosa, miren la ribosa, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5. Es la ribosa, tiene un grupo OH. Y en la desoxirribosa, falta el oxígeno, está solo el hidrógeno. Entonces, una primera diferencia constitutiva entre la ribosa y la desoxirribosa es que la ribosa tiene un átomo más de oxígeno. La desoxirribosa le falta el oxígeno en el carbono número 2. ¿Está bien? Esa es la molécula de azúcar. ¿Y las bases nitrogenadas, profesor? Ahí están. Dos tipos.
Las púricas, que son más grandes, que incluyen a la adenina y la guanina, las POAG, y las pirimídicas, derivadas de la pirimidina, la timina, citosina y uracilo. Entonces son dos bases púricas, las POAG, adenina, guanina, más grandes, y las pirimídicas, más pequeñas. Si ustedes se fijan, tiene solamente un ciclo. Las pirimídicas, la timina, citosina y uracilo. ¿Por qué le puse este asterisco aquí? Porque esta timina ustedes la van a encontrar solo en el ADN. Y el uracilo solo en el ARN. O sea, si en algún momento ven ustedes que la base es timina, ustedes dicen, esto es ADN. Si ven que dice uracilo, es ARN. ¿Está bien, niños? Normalmente estas bases nitrogenadas se representan con la letra inicial. ¿Ok? Entonces no vamos a decir adenina, vamos a decir A, G, T, C y U. A, G, T, C, U. Adenina, guanina, las púricas y las pirimídicas, timina, citosina y uracilo. ¿Está bien? Entonces, timina solo en el ADN y uracilo solo en el ARN. Ya tenemos dos diferencias entre ADN y ARN en cuanto a su composición química. ADN, desoxirribosa y timina exclusiva. ARN, ribosa exclusiva y uracilo exclusiva. ¿Está bien? Entonces, hay nucleótidos que tienen adenina en el ADN, otros tienen guanina, timina y citosina. Estos son los 4 nucleótidos del ADN. No hay uracilo, ¿verdad? No se olviden, A, G, T, C. Las más grandes, púricas, POAG, adenina y guanina. Y las otras son las pitucas, timina, uracilo y citosina. Pero en el ADN no hay uracilo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? No se olviden que la base nitrogenada está en el carbono número 1. Carbono 2, 3, 4, 5 está el grupo fosfato. ¿Está bien? Bien. Sigamos entonces. Aquí tenemos una molécula fantástica que es el adenosin trifosfato. La molécula que nos aporta energía para pensar ahora ustedes, para poder ver, para razonar, para poder moverte, caminar, es proporcionada por el ATP. También es un nucleótido. ¿Se fijan? ¿Y por qué se llama adenosin? Porque la base nitrogenada es adenina. ¿Por qué se llama con trifosfato, profesor? Porque tiene 1, 2, 3 fosfatos. Adenosin trifosfato. Y si tuviera 2, profesor, adenosin difosfato. Y si tuviese 1, adenosin monofosfato. La ruptura de este enlace es la que va a liberar energía que nos permite pensar, ver, en fin, nos permite estar vivos. ¿Bien? Cuidado, no hay esa cosa que nos pregunten por un nucleósido. No es lo mismo un nucleósido que un nucleótido. El nucleósido incluye solo el azúcar y la base nitrogenada. Si le agregamos el grupo fosfato, sería un nucleótido. Si tiene 2, sería un difosfato. Si tiene 3, es un trifosfato. ¿Bien, niños? ¿Cómo se une ahora un nucleótido con otro? Si ustedes se fijan aquí, tenemos casi 3 nucleótidos completos. Ahí está uno, el azúcar, la base nitrogenada que es adenina, en este caso timina, citosina, ¿verdad? Y en el carbono 2, 3, 4, 5 está el grupo fosfato. Cuidado ahora, ¿cómo se une un nucleótido con otro para formar una larga cadena polinucleotídica? Pues bien, se une así. El grupo fosfato de este nucleótido se une a través de un enlace fosfodiéster, como ven ustedes ahí, por deshidratación o condensación, al carbono número 3 del azúcar del siguiente nucleótido. Bien. Entonces,
¿Cómo se unen los nucleótidos para formar largas cadenas, como una cadena, varias, nucleotídicas, así? Se fijan, el grupo fosfato de este nucleótido se une al carbono número 3 y el grupo fosfato de este nucleótido se une al carbono número 3 del azúcar siguiente, quedando hacia un costado las bases nitrogenadas. ¿Está bien? ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta hebra, el último carbono que vemos, el primero que vemos de aquí hacia abajo es el carbono número 5 y el último es el 3. Por eso se dice que esta hebra, esta cadena polinucleotídica está en dirección 5', 3'. Así se lee. ¿Bien? ¿Cómo se llama el enlace entonces que une a los nucleótidos formando una larga cadena polinucleotídica? Fosfodiéster. ¿Cómo se produce? Por deshidratación o condensación. Ahí tenemos un trocito de una larga cadena polinucleotídica. Profesor, ¿cómo sabemos que es un pedacito de ADN y no de ARN? Varias pistas. Hay timina, exclusiva del ADN, y es una desoxirribosa. Le falta el oxígeno. Por lo tanto, es de ADN. Muy bien. Sigamos entonces. Aquí se ve cómo este nucleótido, el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato, se une a otro nucleótido para formar una larga cadena. ¿Se fijan? El OH de este nucleótido reacciona con el OH del otro nucleótido y sale una molécula de agua. Por eso la unión es por deshidratación o condensación. Y el enlace que se formó entre este nucleótido y este otro se llama enlace fosfodiéster. ¿Está bien? Ya estudiábamos en segundo medio, ¿se acuerdan lo que eran los ésteres? ¿Se acuerdan de la ester que les decía yo? Bueno, ahora tiene fósforo, es un fosfodiéster. Así se forman largas cadenas polinucleotídicas. ¿Y este fosfato con quién se va a unir? Al carbono número 3 del azúcar del siguiente nucleótido y así sucesivamente, quedando hacia un costado las bases nitrogenadas. ¿Bien? Pero el ADN, niñas, niños, está formado por dos largas cadenas polinucleotídicas antiparalelas. Si ustedes se fijan, miren en el pentágono este. Esta la saqué de una pregunta de ingreso a las universidades del DENRE. Miren este nucleótido, ahí está. ¿Quién es? El azúcar, muy bien. ¿Qué es? Una base nitrogenada, bien. Y el grupo fosfato. ¿Qué carbono es este? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en el carbono número 5 está el grupo fosfato. Como ven ustedes, el ADN está formado por dos largas cadenas polinucleotídicas antiparalelas. Una está en esta posición, 5', 3', y la otra en dirección 3', 5'. ¿Se ven que está al revés esta otra? ¿Sí? Entonces, la molécula de ADN, la que codifica toda la información genética, como veíamos en nuestra clase anterior, está formada por dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas. Una en esta dirección, repito, y la otra en dirección contraria. 5', 3', 3', 5'. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor, 5? Porque el carbono primero que encontramos es el 5 y el último es este de aquí, el 3. Y la otra, este sería el carbono número 1, 2, 3. 3' y el último, el que está acá, carbono número 5. Pues bien, les voy a decir algo de inmediato para que no olviden. Siempre, niños, esto es como una escalera, ¿verdad? Una escalera. Y los peldaños son todos el mismo porte. Pero ¿cómo dirán ustedes si las bases púricas eran más grandes que las pirimídicas? Exactamente. Siempre se une en estos peldaños de la escalera una base grande púrica con una pirimídica. Siempre. Siempre. Y siempre la A con la T. La adenina con la timina. Y la guanina con la citosina. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Es mucha información? No se preocupe, póngale pausa. Y cualquier duda que tengan, niñas, niños, ya saben, aquí estoy pues. Me mandan por webclass la pregunta y
con agrado les voy a responder, pues. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sigamos con otra diapositiva. Entonces, en detalle, ¿usted podría saber si esta es una base púrica o primídica? ¿Qué sería esta? Ponga pausa, puede volver atrás. Muy bien, esta es una base primídica, porque es más pequeña, pues. Y esta es una base púrica, porque es más grande, ¿te fijas? Una pirimídica con una púrica. Una púrica con una pirimídica. Una... Siga usted. Muy bien. Pirimídica con una base púrica. ¿Qué base es esta por el tamaño? Púrica. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Se ubicaron aquí ustedes? ¿Esta qué es? El azúcar, carbono 1, la base nitrogenada, carbono 2, 3, 4, carbono 5, el grupo fosfato. ¿Bien? ¿Está bien? Y la otra es antiparalela. Se viene aquí el carbono primero que encontramos es este, el 5. Y el último acá abajo, ¿cuál es? Este no. Este no. Este sí. El último es el carbono número 3. Por eso está en dirección 5', 3'. Y la otra, el carbono que uno ve aquí, este es el oxígeno, carbono 1, 2, 3. Y el último es este 3, no, el 4, no, el 5. Por eso la otra está en dirección 3', 5'. Bien, niños, niñas, ¿me hago entender? Pero que sí, pues, ustedes, ¿cómo no lo van a entender? Son genios, cerebros jóvenes, brillantes. ¿Eh? No se me vaya a la clase, acá atento, ¿vamos bien? Bien, Chargaff, allá por 1950, este investigador que murió a comienzos de nuestro siglo actual, cuantificó la cantidad de bases púricas y pirimídicas. ¿Y qué encontró él? Él encontró, al estudiar el ADN, que al sumar la cantidad de adenina con guanina, era igual a la cantidad de timina más citosina. Y la cantidad de timina era igual a ¿quién? ¿Con quién hace pareja ella? Con la adenina. Muy bien, entonces era igual a la de adenina. Y que la cantidad de guanina era igual a la de citosina, porque ellas son las que hacen pareja. ¿Está bien? Volvamos un poquito atrás. Siempre la adenina con la timina, por dos puentes de hidrógeno. Eso no se los había dicho. Y siempre la citosina con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Entonces, si hay tablas grandes y tablas chicas y todos los peldaños tienen que ser del mismo porte, hay que usar una tabla grande y una chica y una grande, y todos los peldaños serán del mismo porte. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si, ¿cómo era la cantidad de timina igual a la de quién? A la de adenina. Y la de guanina igual a la de citosina. Muy bien. ¿Qué más hizo Chargaff? Al dividir adenina con timina, ¿qué obtuvo este austríaco? ¿Qué valor da? 1, pues. Si ellas son las que hacen pareja. Hay tanta adenina como timina. ¿Está bien? Chargaff entonces encontró que esta relación adenina partido por timina es igual a guanina partido por citosina. ¿Y esto cuánto vale? 1. ¿Está bien? ¿Sí? Porque ellas son las que hacen pareja, pues. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Estas dos cadenas polinucleotídicas del ADN, ¿cómo dirían ustedes que son? ¿Paralelas o antiparalelas? Antiparalelas. Muy bien. De acuerdo al modelo propuesto por Watson y Crick, basado en los trabajos de Rosalinda Franklin, como vimos, y Wilkins. ¿Está bien? Pues bien, son antiparalelas. Esta es la molécula de ADN. Profesor, ¿y cómo es esto? Estos son los peldaños que hablaba recién. ¿Son todos del mismo porte los peldaños? Sí. Bueno, ¿y cómo se ve, profesor, ahí uno más corto que otro? Ah, es por el giro que hace, pues. Miren el lápiz este. ¿Ven? El largo es el mismo, ¿no? Pero da la impresión de que ahí fuera más corto. ¿Por qué? Porque esto va girando. Tal como está girando esa animación que les puse arriba a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué base es, dirían ustedes, ella? Por tamaño nomás. La primera aquí.
¿Púrica o pirimídica? Esta de aquí con esta de acá. Esta es una base pirimídica. Muy bien. Y esta, que es más grande, es una base púrica. Y esta, pirimídica, más pequeña. Y esta, púrica, más grande, porque tiene dos anillos. ¿Se fijan? Dos anillos nitrogenados. Ah, ya. ¿Vamos bien hasta aquí? Podemos reconocer una base púrica y una pirimídica. Quiero que veamos el siguiente paso del que ya les había dicho algo. Siempre la adenina se une con la timina a través de dos puentes de hidrógeno. A través de dos puentes de hidrógeno. Por su disposición espacial de los átomos. En cambio, la guanina con la citosina se pueden unir a través de tres puentes de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes vean ADN unidos por dos puentes de hidrógeno, ustedes dicen, ah, una es adenina y la otra timina. ¿Y cuál es la adenina? La más grande. Muy bien. Y cuando veamos que hay tres puentes de hidrógeno, usted va a decir, una es púrica y la otra es pirimídica. Una es guanina y la otra es citosina. ¿Y cuál es la guanina? La más grande. Las PUAG, las púricas, son más grandes. Doble anillo. ¿Vamos bien, niños? ¿Sí? Vean, ustedes pueden poner pausa, pueden volver, pueden ver el video las veces que quieran. Y cualquier duda, ya les dije, pues me la hacen llegar. Sigamos entonces. Esa es la molécula de ADN. Parece una estructura que gira, cada 10 pares de bases da una vuelta completa. El ADN. Entonces, quiero que ustedes pongan pausa aquí y traten de identificar qué base es cuál. Esto es del Ministerio de Educación. ¿Qué base nitrogenada es cuál? ¿Ya? ¿Basado en qué, profesor? En dos cosas. El tamaño de la base nitrogenada, ¿se fijan? Y el número de puentes de hidrógeno. Ah, ¿quiénes establecían dos puentes de hidrógeno? La adenina con la timina. Muy bien. ¿Y cuál es la adenina? ¿La más chica o la más grande? La más grande. Esta es, entonces, ¿quién? Adenina y esta es timina. Quiero que me digan ustedes qué bases son las siguientes. ¿Puso pausa? Sin hacer trampa. Ponga pausa y si no puede, vuelve hacia atrás. ¿Ya? ¿Hicieron pausa? No me engañaron, ¿no? Ya, sigamos, chiquillos. Ya. Miren, ¿quién es ella? Tres puentes de hidrógeno. Ah, una es guanina y la otra es citosina. ¿Quién es guanina? La más grande. Dos anillos. Y la citosina. ¿Quién es? Guanina, citosina. ¿Quién es? Timina, adenina. ¿Quién es? Citosina, guanina. ¿Está bien? Recuerde, mire usted, dos puentes de hidrógeno. Ah, una es adenina y la otra timina. ¿Cuál es adenina? La más grande. ¿Cómo le fue? Ahí está el detalle de las uniones entre estas bases nitrogenadas en la molécula fantástica de ADN. De nuevo, ahí está el azúcar, carbono 1, 2, 3, 4, 5, base nitrogenada. ¿Qué base es por el tamaño? Muy bien, pirimídica. Y una base púrica. Bien, se nota que una está en dirección 5', 3', 3', 5'. Por eso se dice que son antiparalelas. Bien, niños, y con esa diapositiva hemos terminado esta clase en donde estudiamos solo la estructura del ADN. Posteriormente vamos a ver cómo se replica el ADN, también un hecho fantástico. Las actividades a desarrollar en su cuaderno, ahí están. Quiero que me digan qué es un nucleótido, que me esquematicen un nucleótido con un pentágono, acuérdense, con un rectángulo más pequeño o más grande, si es una base pirimídica o púrica respectivamente. Reconozcan el azúcar, le pongan al azúcar el número de los átomos de carbono, cómo se unen el azúcar y el grupo fosfato en un nucleótido, en la base y el grupo fosfato, cómo se une un nucleótido con otro,
cómo se unen también las dos cadenas polinucleotídicas, eh, lo que estableció Chargaff, representen un trocito de ADN de 3 pares de nucleótidos, completen ahí lo que les puse, y la pregunta es, no olviden, alumnos míos, alumnas mías, que todos, tú, sí, tú también, tú, sobre todo ustedes, todos podemos ser genios. Luchen por eso, pues. Quiero que se encuentren muy bien. Quiero que se abstraigan un poco de lo que está pasando, niños, y se concentren en este maravilloso proceso que es el de aprender. Un gran abrazo, a la distancia no hay problema. ¿Eh? Les puedo dar un abrazo con mucho afecto para todos ustedes y sigan estudiando, pues. ¿Eh? Saludos para su gente, sus papás, su familia, que se cuiden y que sigan muy bien. Nos vemos pronto en otra clase. Chao, chao.